4Geeks Academy es una escuela intensiva de tecnología. Nos encargamos de que las personas se formen en tecnología y, lo más importante, consigan un trabajo en el corto plazo. ¿A qué me refiero? La IA va más allá de hablar con el ChatGPT de turno o con el Gemini o tu LLM de confianza, ¿no? Va mucho más allá de eso. Estamos en una era de tanto hype que todas las empresas quieren implementar IA. Yo quiero implementar IA, quiero hacer cosas con IA. Hay cosas donde la IA funciona y hay cosas donde con una pequeña automatización de un proceso puede servir. Y luego otro error común de todas las empresas es creer que meto Copilot de Microsoft o meto ChatGPT o lo que sea y ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Pues no. Que las personas son las que van a crear todas estas automatizaciones y que no todos los trabajos son sustituibles por la inteligencia artificial. No hay muchas oportunidades de financiación en términos de educación y menos en financiación privada. ¿Cómo ayudamos a que un mexicano pueda entrar en 4Geeks? Pues entendiendo que no tiene cómo financiar y asumiendo nosotros la financiación. Los rankings independientes, donde no se paga para entrar, nos consideran la mejor escuela tecnológica para aprender inteligencia artificial o programación que hay en el mundo. Que se estima que solamente hay 1.100 expertos en inteligencia artificial en todo México, un país de 140 millones de personas. Cuidado con tu trabajo, porque si realmente crees que es tarde para reinventarte, lo más probable es que tengas problemas con la inteligencia artificial en términos de sustitución. Aprender inteligencia artificial requiere dedicación, esfuerzo y compromiso. Te van a vender por todos lados que es fácil, que con 2 cositas haces mucho dinero, pero no es así. Necesitas dedicación, esfuerzo y compromiso. Pero si eres curioso, si tienes ganas y si realmente quieres crear una carrera tecnológica, vas a poder, porque el mejor momento es hoy. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas de Hablando de Negocios. Hoy les traemos una nueva entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a un amigo de origen español y vamos a hablar sobre la carrera de inteligencia artificial, que es un nuevo camino en el empleo tecnológico. Está con nosotros Víctor Gómez de 4Geeks Academy. Bienvenido, Víctor. Gracias por participar en esta entrevista. Gracias por aceptar la invitación. No, te lo agradezco. Aprovechando que estamos en México haciendo cosas, ¿por qué no venir aquí y hablar contigo? Me parece fantástico, la verdad. Es un placer recibirte, cómo no. y nuestros seguidores también van a estar muy interesados en la seguridad. Si nos das una semblanza de tu preparación, Víctor, por favor. Bueno, mira, yo soy de origen venezolano con la mitad de la familia española, ¿ok? Viví en Venezuela hasta los 25 años. Soy ingeniero industrial por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, ¿ok? Y pues bueno, hace 12 años me fui a España a buscar una vida mejor, vamos a decir, ¿no? Y bueno, siempre muy relacionado al emprendimiento, muy relacionado al fracaso, porque emprender y fracasar van de la mano. Sí. y bueno, eso es un poco el resumen. Soy una persona extremadamente intranquila, inquieta y curiosa, con ganas de crear. Ya, qué bien. Muy bien, pues vamos a empezar, Víctor, con ¿cómo ha sido tu camino para convertirte en CEO de 4Geeks Academy de Europa e Iberoamérica? Bueno, ha sido un camino lleno de subidas y bajadas, por supuesto, ¿no? Como toda la vida de un emprendedor, hemos tenido experiencias anteriores, mi hermano y yo, que somos socios en 4Geeks, de emprendimiento, ¿ok? Así que llegar hasta aquí ha sido un camino de mucho aprendizaje, de muchos fracasos, unas ideas que no funcionaron, otras que sí, pero que se acabaron. Y bueno, ahora estamos aquí con esto
que es más que un proyecto, es una realidad, que se llama 4Geeks Academy, que a día de hoy está en muchos países y que intenta formar a muchas personas en estas nuevas tecnologías. Ay, qué bien. Muy bien. Has mencionado que los fracasos han sido clave en tu desarrollo. ¿Qué aprendizaje te ha dejado y cómo defines hoy tu forma de emprender? Pues yo me defino como emprendedor fracasoso. ¿Okay? Sí. En vez de emprendedor exitoso, soy emprendedor fracasoso porque me han salido más cosas mal de las que me han salido bien, ¿no? Pero cada uno de esos fracasos, cada uno de esos errores que se han cometido han sido una cosita más en ese camino para que las cosas salgan mejor. Sí. Entonces, para mí, cada fracaso que hemos tenido, cada idea equivocada, cada vez que hemos perdido dinero, nos ha dado algo muy importante que es aprendizaje. Bien. Nos pasa también con nuestros estudiantes. Cuando algo no lo hacemos bien con los estudiantes, entendemos por qué, hablamos con ellos, ¿okay? Para hacerlo mejor siempre. Y eso nos trae una mejora continua, ¿no? Así que los fracasos me han dado justamente eso, mejora continua. Qué bien. Desde tu experiencia en logística y supply chain, ¿qué te motivó a dar el salto a un emprendimiento diferente, tecnológico? Mira, yo estoy aquí por invitación de mi hermano, ¿vale? Mi hermano Marco me invitó a abrir 4Geeks, básicamente, en España, porque había trabajado en una empresa de desarrollo de software como empleado y ayudó a formar ese primer 4Geeks que se había creado en el mundo, ¿no? Y pues en el año 2019 mi hermano me dice, oye, ¿y si el año que viene lo intentamos y abrimos 4Geeks, ¿no? Así que, pues bueno, yo enseguida renuncié a mi trabajo, que era director de compras en ese momento de una pyme en España, y sin pensarlo, venga, vamos a darle. Yo me encargo de la parte de negocios, él se encarga de la parte académica, operativa, en cuanto a académica y tecnológica, vamos a decir, porque él es perfil técnico tecnológico y bueno, pues precisamente gracias a esa invitación estamos haciendo esto. Qué bien, qué bien. ¿Qué papel ha jugado la resiliencia en tu crecimiento profesional? Mira, la resiliencia es extremadamente importante primero para un migrante, ¿ok? Porque te vas de tu país y a partir de ese momento todo es difícil, ¿vale? Sí, ¿verdad? Todo. Pero en el emprendimiento es exactamente igual. Te tienes que levantar, seguir, continuar y listo. Yo utilizo una frase muy mía que es para allá de quejarte y resuelve, ¿no? Realmente. Y eso es lo que da la resiliencia. Cuando te enfrentas a una gran pared, pues la subes, así de simple, ¿no? Y no dejas que te tumbe ese obstáculo. Bien, cierto. ¿Qué es 4Geeks Academy? ¿Y qué necesidades de mercado viene a atender? 4Geeks Academy es una escuela intensiva de tecnología. Nos encargamos de que las personas se formen en tecnología y, lo más importante, consigan un trabajo en el corto plazo. Con dedicación, esfuerzo y compromiso. No estoy diciendo que esto sea algo fácil, voy, aprendo y lo consigo. No, necesito estos 3 valores fundamentales para seguir adelante, evidentemente, ¿no? Cierto, qué bien. ¿Qué diferencia a 4Geeks de otros bootcamps o modelos de educativos tradicionales? Mira, te lo pongo con un ejemplo. La educación tradicional, tú y yo discutimos hoy sobre un programa educativo en ingeniería e inteligencia artificial, como el que tiene 4Geeks, ¿vale? Se lo proponemos al Estado. El Estado tarda 3 años en darnos una respuesta. Nosotros tardamos 1 año más montando ese programa y vendiéndolo. Y nuestro superprograma moderno se lanza dentro de 4 años. ¿Ok? ¿Vale? Ese es el gran problema que tiene la educación tradicional, que se queda siempre un poquito por detrás, en cuanto estamos en un punto tan rápido como el que hay ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y me preguntabas que qué nos diferencia de otros bootcamps o de otras escuelas. Pues 4Geeks se ha casado con la inteligencia artificial para formar perfiles técnicos en inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? La IA va más allá
de hablar con el ChatGPT de turno o con el Gemini o tu LLM de confianza, ¿no? Va mucho más allá de eso. Nosotros creamos profesionales que son capaces de crear soluciones, productos con inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que también ofrecemos algo que no ofrece absolutamente más nadie, que son mentorías ilimitadas y de por vida. Esto quiere decir que una persona siempre puede contar con el apoyo de 4Geeks. Ya, qué bien. Muy bien. ¿Por qué apostar por un modelo intensivo en lugar de una formación universitaria convencional? Bueno, un poco lo que te decía antes, que este modelo es muchísimo más ágil y el modelo de la formación intensiva además se enfoca 100% en lo que la empresa necesita. No solamente la empresa en España y en Estados Unidos, donde somos expertos, sino también la empresa mexicana, también la empresa peruana, también la empresa argentina, la empresa uruguaya. Nosotros sabemos qué demandan las empresas, qué necesitan, cuál es el perfil que buscan las empresas y justamente formamos en eso. Ya, qué bien. Muy bien. ¿Y cómo integran el aprendizaje basado en proyectos en la formación de sus alumnos? Bueno, aprender basándote en proyectos es una manera, primero que es muy bonita de aprender porque se asemeja muchísimo más a la vida real, ¿no? Donde tienes que estar resolviendo problemas constantemente. Entonces, lo que hacemos es que integramos dentro de nuestra formación, prácticamente cada día de clases las personas tienen que resolver algo, tienen que crear un proyecto y ese proyecto está enfocado en problemas de la vida real que tienen las empresas, de forma tal que las soluciones que creen estos estudiantes se asemejen a lo que va a suceder en la empresa. Ya, muy bien. Ya citabas ahorita las mentorías ilimitadas. ¿Cómo funcionan después de que un alumno se graduó? Mira, primero que todo vamos a entender una cosa. La principal causa de abandono cuando una persona está aprendiendo a programar es la frustración por estancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy aprendiendo, me frustro porque me estanqué haciendo algo, me voy a retirar. Entendiendo esto, nosotros sabemos que el acompañamiento es extremadamente importante. Por lo tanto, ofrecemos acompañamiento al estudiante durante su proceso formativo. Pero también entendemos que cuando una persona está enfrentándose por primera vez a un trabajo tecnológico como ingeniero de inteligencia artificial, necesita acompañamiento. Es como que tú consigues tu primer carnet de conducir o tu carnet de conducir y te lanzan a la autopista el primer día en el coche, ¿no? Pues vas sudando y con mucho miedo porque no tienes la práctica todavía, ¿no? Claro. Entonces, entendiendo eso y para que los estudiantes alcancen muchísimo más rápido su curva de aprendizaje a nivel profesional, les acompañamos también para que cuando ellos necesiten de nosotros se nos acerquen, nos pregunten y pues les mentoricemos también en su vida profesional, en sus inicios. Ya, muy bien. Muy útil, ¿verdad? Sí, es algo que nos piden bastante, la verdad. Ya, qué bien. Para quienes nos están viendo, ¿quién puede estudiar en 4Geeks Academy y desde qué nivel puede comenzar? Ok, lo primero, si te quieres dedicar a tecnología, dedicación, esfuerzo y compromiso. Eso es súper importante. Esto evidentemente no es fácil. ¿Okay? Por más allá que haya 20 millones de cursos que quieren decirte que la inteligencia artificial es facilísima, ¿qué tal? Cuando te metes en un mundo técnico, donde quieres crear soluciones seguras, escalables, que funcionen, económicas, óptimas, etc., pues evidentemente hay que esforzarse. ¿Okay? Claro. Tengo que tener nivel o conocimientos. Pues lo que nosotros buscamos es que por lo menos tengas, digamos, manejo del ordenador, eso es fundamental, y que hayas coqueteado con la IA, ¿no? Que hayas tocado un poquito de Gemini, que hayas tocado a lo mejor Cloud, y que si yo te hablo de un LLM, pues no te quedes loco, ¿ok? Sí. Eso es muy importante. Pero lo más importante es la dedicación, el esfuerzo y el compromiso. Si quiere una persona conseguir trabajo en este sector, este es el lugar, pero va a costar evidentemente y por lo tanto tiene que esforzarse. Y además, no solamente estas personas que vienen completamente desde cero, sino que también si eres programador, que programas en tecnologías antiguas, que trabajas con COBOL y estás cansado de trabajar
en el banco, ¿ok? Que este lenguaje que menciono es un lenguaje muy orientado hacia el banco o a la banca, pues también pueden venir a nosotros a desarrollar esa parte de inteligencia artificial y convertirse en ingenieros de IA. Ya, qué bien. ¿Y qué rol juega la inteligencia artificial dentro del proceso de aprendizaje de 4Geeks? Te podrás imaginar que si somos tecnológicos, evidentemente le metemos a la IA también en nuestras formaciones. Nosotros tenemos un robot de inteligencia artificial que te va leyendo el código, que te va acompañando en tiempo real, ¿ok? Al que le puedes hacer preguntas, ¿vale? Para, pues, responder esas dudas que puedas tener en ese momento. Ojo, si las dudas no se resuelven, tienes los seres humanos con los que haces las mentorías que mencionaba antes. Pero es que además nos apoyamos en la inteligencia artificial para poder acompañar a nuestros estudiantes, hacerles seguimiento. Cuando tienes 1000 estudiantes en un año, ¿ok? Hacer seguimiento pues se complica si no tienes tecnología. Entonces, cada vez que un alumno falta clases, cada vez que un alumno tiene una cantidad de proyectos sin entregar, etcétera, se activan ciertos mecanismos que despiertan agentes de inteligencia artificial que o bien nos van a decir cómo tratar al estudiante o van a iniciar una conversación con el estudiante para encaminarlo en el proceso. Porque lo más importante, como digo, no es que aprendas, es que consigas un trabajo. Claro. Y para eso, pues lo primero es aprender, claro que sí, pero que no te retires, que no te frustres, etcétera, etcétera. O sea, es muy individual, es decir, no es como la educación común, ¿verdad? Que es el grupo y el grupo recibe una información y aquí no es específica, ¿verdad? Es una formación muy personalizada, ¿vale? Hay máximo 25 personas en una clase, pero es que además hay 3 profesores en cada clase. Porque cuando yo estoy haciendo trabajos con un grupo o algo por el estilo y me estanco, no quiero esperar a que le respondan a 25 personas. Quiero que me respondan rápidamente y pues solo tengo que esperar a que le respondan a 8 para que luego me respondan a mí algo, ¿no? Entonces la personalización es extremadamente importante y eso claramente es otro valor diferencial en 4Geeks. Cierto, qué bien. Desde tu perspectiva, ¿la inteligencia artificial sustituirá empleos o los transformará? Esa pregunta tiene un gran depende, ¿no? Porque hay ciertas profesiones que claramente van a desaparecer. Pero en el ámbito tecnológico, un programador va a transformarse hacia un ingeniero de inteligencia artificial. Un programador, de hecho en Estados Unidos le llaman monkey coder a los programadores que programan todavía con las manos sin utilización de la inteligencia artificial. Realmente lo que va a hacer es programar muchísimo más rápido las aplicaciones que toda la vida ha hecho, pero es que además, si se entrega la inteligencia artificial, va a ser una persona que va a ser capaz de orquestar muchísimos agentes que trabajan conectados entre sí para hacer muchísimo más óptima la empresa, etc. Entonces, ¿habrá trabajos que desaparecerán? Sí, pero hay otras profesiones que van a ser transformadas completamente. Cierto. Bien. Oye, ¿y cuáles son las habilidades claves que deben desarrollar las personas en la era de la IA? Mira, esta es una muy buena pregunta porque lo que entendemos como IA, vuelvo a decir, es Gemini, es ChatGPT, es Cloud, etc., ¿no? Eso está muy bien. Me parece fantástico que intentemos tener cierto enfoque hacia utilizar esas herramientas, es verdad. Pero tenemos que entender que la IA va mucho más allá. Entonces, lo que más me interesa en la era de la IA es que una persona sea capaz de identificar qué problemas pueden ser resueltos con un agente. No saber hacer el agente, ¿ok? Que también es importante, pero es que además yo tengo que saber cuándo tengo que aplicarlo, en qué momento cabe la inteligencia artificial para automatizar un proceso, en qué momento puedo crear un agente que me ayude a solucionar una tarea, ¿vale? Eso es muy importante. Y además ahora la capacidad de comunicación es muchísimo más importante que antes, porque todas las cosas que yo voy a hacer va a ser comunicándome, bien sea por escrito o por voz en algunos casos, con la inteligencia artificial. Entonces, el prompting o esa capacidad de hablar con la inteligencia artificial se convierte en, vamos, algo extremadamente necesario. Claro, muy bien. ¿A qué perfiles profesionales
¿qué perfiles profesionales serán más demandados en los próximos años? Mira, en el ámbito tecnológico, lo más demandado que va a haber son ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros de datos o data engineer, luego también esos antiguos project managers, product managers, perdón, ahora se van a convertir en AI product managers. Van a crear productos relacionados o basados en inteligencia artificial. Y esto también va a ser súper demandado. Y luego, por último, el que orquesta a todos estos equipos, el Chief AI Officer, ¿ok? Que básicamente es el director de inteligencia artificial. Así como tenemos al director de tecnología o el CTO, ¿no? en nuestras empresas, pues vamos a tener el que se encarga de implementar la inteligencia artificial en las empresas. Ojo, esto existe ya, ¿ok? Megacable tiene un Chief AI Officer, Telefónica tiene un Chief AI Officer, mencionando a empresas muy grandes, ¿no? O sea, tienen ya estas posiciones. Llegará a las pymes en algún momento, claro que sí, ¿ok? Pero digamos que no es algo que es nuevo, porque ya está sucediendo, ¿ok? Ya es presente. Bien, cierto. ¿Cómo puede alguien sin experiencia técnica comenzar en el mundo de la inteligencia artificial? Con esfuerzo, dedicación y compromiso. Esto no va de soy muy inteligente y por eso voy a poder con la inteligencia artificial. No, esto va de practicar, practicar, practicar y practicar. Dedicar muchísimas horas para que podamos aprender estas habilidades y podamos aplicarlas después en una empresa. Claro, muy bien. Y por supuesto que si alguien está pensando en entregarse a la inteligencia artificial y no sabe cómo, pues conozco una escuela buenísima que se llama 4Geeks Academy, ¿no? Cierto, muy bien. Sí, no se necesita tener conocimientos tecnológicos, ¿verdad? Sino ahí, con el esfuerzo, como lo dices. Por supuesto. Obviamente tengo que saber de tecnología y tengo que entender cómo funciona Internet y cómo funcionan los ordenadores, etc. Pero se cree muchas veces que la matemática es extremadamente importante, ¿no? Lo es en el data science o en el machine learning, ¿ok? Pero no lo es en una ingeniería de inteligencia artificial, no lo es en un programador con inteligencia artificial, por ejemplo, o en ciberseguridad tampoco. Cierto. Bien. ¿Cuáles son los errores más comunes al intentar adoptar la inteligencia artificial en las empresas? Mira, lo primero es que estamos en una era de tanto hype que todas las empresas quieren implementar IA. Yo quiero implementar IA, quiero hacer cosas con IA. Te llaman, de hecho, a las consultoras y les dicen, yo quiero que me implementes IA, ¿no? Bueno, hay cosas donde la IA funciona y hay cosas donde con una pequeña automatización de un proceso puede servir. No es necesario meterle IA a absolutamente todo porque eso requiere pasta, requiere lana. Y evidentemente, si todas las soluciones que meto en la empresa son con inteligencia artificial, pues lo más seguro es que me quede sin lana. Entonces, pues claramente tenemos que discernir en dónde tenemos que aplicar la inteligencia artificial. Y luego otro error común de todas las empresas es creer que meto Copilot de Microsoft o meto ChatGPT o lo que sea y ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Pues no. ¿Ok? Cierto. Muy bien, tienes razón. ¿Cómo lograr un equilibrio en automatización y talento humano? Bueno, tenemos que entender que las personas son las que van a crear todas estas automatizaciones y que no todos los trabajos son sustituibles por la inteligencia artificial. Cierto. Si mañana caes en un juicio donde puedes ir preso 50 años, ¿contratarías a un abogado de inteligencia artificial? Yo no. Yo contrataría a un ser humano, ¿ok? Porque a ver si la inteligencia artificial le da una locura en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que hace falta mucho talento en tecnología, pero tenemos que entender que esas personas a las que vamos a contratar nos van a ayudar a que nuestros empleados sean muchísimo más eficientes, muchísimo más productivos y van a poder implementar soluciones que nos hagan gastar menos y ganar más. Y más rápido, ¿no? Y, por supuesto, más rápido además. Sí. Bien. ¿Cuáles han sido los principales retos de 4Geeks en Europa e Iberoamérica? Yo creo que el mayor reto que hay
entre esa movida de 4Geeks Academy hacia México es entender que a pesar de que estamos en México, estamos hablando de Latinoamérica entera, porque México es donde tenemos nuestra mayor presencia a día de hoy, pero también estamos en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? En Chile. Entonces, a veces vemos Latinoamérica como un todo. Cierto. Pero Latinoamérica no es un todo. Yo soy venezolano, tú eres mexicano, y tu idiosincrasia y la mía es completamente diferente. La manera en la que yo te tengo que hablar a ti es diferente en la que me tienen que hablar a mí. Incluso nuestros problemas son diferentes y también la manera en la que enfrentamos los problemas es diferente. Entonces, cuando trabajas con un entorno multicultural, pues tienes que entender cómo hablarle a cada uno de ellos y cómo acompañar a los estudiantes que evidentemente todos piensan diferente, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos más bonitos y, por supuesto, también en México nos pasa que no hay muchas oportunidades de financiación en términos de educación y menos en financiación privada. Entonces, ¿cómo ayudamos a que un mexicano pueda entrar en 4Geeks? Pues entendiendo que no tiene cómo financiar y asumiendo nosotros la financiación. Nos convertimos también en una empresa financiera que les da la oportunidad de no solamente un descuento, sino además pagar a plazos y que pueda soportar su cartera, su bolsillo, esa inversión. Cierto. ¿Qué tiempo se lleva del inicio hasta el final un estudiante? Por lo menos el curso de Ingeniería de Inteligencia Artificial, estamos hablando de que dura 6 meses, son 24 semanas el curso. Después de ahí tenemos un mes de preparación para conseguir empleo y después de ahí salimos a la calle a buscar empleo como estudiantes, que nos esforzamos, nos dedicamos y tenemos mucho compromiso. Wow. Y pues si vemos el ciclo completo, podrían ser de 9 meses a 12. Vaya, es relativamente rápido, ¿verdad? Sí. En relación a la... Claro, la universidad o incluso los técnicos, pues tienes que pegarte 2 años formándote. Nadie te dice cómo rayos buscar trabajo en el sector tecnológico, que no es entregar currículums y ya. Cierto. Va de cambiar cada currículum y personalizarlo específicamente para ese puesto de trabajo. Va de ir a eventos, va de generar networking, etcétera, ¿no? Entonces, si lo comparas, pues por supuesto que el tiempo aquí es muchísimo menor, claro que sí. Cierto. Abrir 4Geeks Academy en plena pandemia fue un desafío, un gran desafío. ¿Qué decisiones fueron claves para crear ese contexto? Bueno, primero que todo, que cuando tu empresa, empiezas tu empresa y la primera pregunta que te haces es ¿cerramos o continuamos el día 1? Pues, pues igual da un poco de vértigo, ¿no? Yo creo que lo clave aquí fue que 4Geeks en España fue la primera empresa del sector educación en unirse a esa iniciativa que se creó del Yo me quedo en casa o Stay at Home, y formamos a 100 personas gratis de forma remota. Nuestra escuela estaba concebida como una empresa, como una escuela presencial, que evidentemente la presencialidad y la pandemia no tienen sentido, ¿vale? Entonces, hacer esta iniciativa de Yo me quedo en casa, donde formamos a 100 personas gratis, pudimos aprovechar para entender cómo eran los problemas de la formación remoto. Ahí decidimos, por ejemplo, tenemos que meter a un profesor adicional en clases para que la espera sea mucho menor y entendimos cómo era la formación en remoto, ¿no? Entonces esto nos ayudó a llevar o entregar un producto formativo live online o en remoto a pesar de que estaba concebido como algo presencial. Y además nos lleva a que los rankings independientes, donde no se paga para entrar, nos consideran la mejor escuela tecnológica para aprender inteligencia artificial o programación que hay en el mundo. Ah, muy bien. Eso es gracias, evidentemente, a ese proyecto que llevamos a cabo de Yo me quedo en casa, sin duda. Bien, ¿a quién te refieres con que los consideran? Cuando digo los rankeadores independientes, hablamos de Course Report, por ejemplo, Switch Up, Career Karma y Bootcamp, ¿okay? Son rankeadores de bootcamps o de escuelas tecnológicas
no necesariamente tienen que seguir la metodología Bootcamp, que nosotros en algunos cursos la seguimos, en otras hemos creado nuestra propia metodología, vamos a decirlo de esa forma. Y esta gente pues nos da mejor Coding Bootcamp de Europa, mejor escuela tecnológica del mundo, mejor escuela de habla hispana, en fin, ¿no? Nos premian o nos reconocen nuestra calidad y excelencia educativa. Qué bien. Felicidades. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo defines tu estilo de liderazgo, Víctor? Yo soy una persona que da muchas libertades. De hecho, siempre que alguien llega a la empresa, le digo, si no te equivocas, es cuando vas a perder tu trabajo. Porque normalmente la gente llega preocupada, ¿no? Le da miedo equivocarse, tal. Entonces, ese miedo a cometer errores no les deja brillar. Y más bien hace que cometan errores, que sean más lentos, que no hagan las cosas bien. Y siempre les digo, realmente, si cometes errores, es cuando nosotros vamos a ver que estás dándolo todo, que estás innovando, que estás haciendo cosas pues para lo que viniste, ¿no? Entonces, yo soy una persona que da muchísimas libertades dentro del trabajo. No me gusta nada el micromanagement y entiendo que tengo que actuar cuando esa persona no sabe cómo resolver ciertos problemas, ¿no? Y que, oye, Víctor, ¿qué harías tú en esta situación? Y tal, ok, vente, vamos a resolver, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, y explicando siempre con el ejemplo, ¿no? Que es algo en lo que creo muchísimo. Muy bien. Gracias, Víctor. Oye, ¿y qué planes tiene 4Geeks Academy para México y qué oportunidades ves a futuro? Mira, nosotros hemos decidido acentuarnos en México porque tenemos buen mercado aquí, del $1,500,000 que factura 4Geeks Academy Latinoamérica, ¿ok? Solo Latinoamérica, no hablo de España ni Estados Unidos en este momento. Pues cerca de 500 es en México, ¿no? Entendemos que es un mercado que está muy poco digitalizado, ¿ok? De hecho, hace un par de días en un periódico decían que México estaba reprobado en acceso a Internet. No me importa qué periódico es, lo bueno es que yo no sé cuál es, ¿ok? Porque estoy nuevo aquí. No me meto en política, quiero decir. Me meto en un titular de algo que dice que estamos reprobados en acceso a Internet. Si estamos reprobados en acceso a Internet, también lo estamos en digitalización y también lo estamos en formación en tecnología. Tanto es así que se estima que solamente hay 1,100 expertos en inteligencia artificial en todo México. Wow. Un país de 140 millones de personas. O sea, pues hace falta esto. Entonces, evidentemente hay una oportunidad para formar porque las empresas necesitan estos perfiles y además, entendiendo la idiosincrasia de México y la situación de México con respecto a las financiaciones, pues hemos decidido abrir un fondo de $2 millones en becas para mexicanos. Y esto me enorgullece contarlo, estamos apenas construyendo, de hecho estamos buscando fondos, pero tenemos un proyecto muy bonito con la Agencia Digital y Tecnológica de Chiapas, con la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de la Selva, para formar a mujeres de los pueblos originarios en inteligencia artificial y se conviertan en agentes digitalizadores y de aplicación de la inteligencia artificial dentro de Chiapas, que obviamente hay empresas, ¿ok? Como en todas partes, y que obviamente esas personas también tienen necesidades de conseguir un empleo digno y, cómo no, que la tecnología sea un puente para eso. Ya, qué bien. ¿Por qué Chiapas y por qué no? Vaya, me refiero a que el avance tecnológico en Chiapas con relación a la Ciudad de México o bien Nuevo León, pues hay diferencias. ¿Por qué allá? Bueno, realmente tuve la fortuna de conocer a un mexicano en España hace un mes o algo por el estilo y que tiene una fundación que se llama Territorio Semilla y a través de Territorio Semilla llevan la digitalización a colectivos desfavorecidos o pueblos desfavorecidos, zonas muy rurales, etcétera, ¿no? Entonces, entendiendo que en una ciudad como Ciudad de México o como Monterrey o Guadalajara, donde se posicionan como ciertos hubs tecnológicos, pues obviamente podemos ayudar y podemos hacer cosas, pero nos han invitado a hacerlo allá y estamos buscando ahora mismo fondos para hacer esa primera prueba piloto allá, pero con el objetivo de replicarlo también en
las zonas aledañas a Monterrey, a Guadalajara, a México, a Ciudad de México, a Jalisco o donde sea. ¿Ok? Cierto. Realmente hay algo que nosotros hemos entendido hace mucho tiempo, Saúl, que es que tenemos la segunda arma más importante para generar impacto social, que es la educación. La primera es el dinero, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la segunda. Buscamos, evidentemente, quien quiera aportar ese dinero, instituciones, gobiernos, ONGs, etcétera, ¿ok? Para poder entregar la tecnología a estas personas. Ya. Qué bien, muy interesante. Y sí, son polos de desarrollo nuevos, ¿verdad? Claro. Evidentemente. Y qué bueno, muy bien. ¿Cómo logran la inserción laboral de sus egresados y qué factores han sido claves para conseguir esos resultados? Mira, lo primero es que para conseguir un empleo en tecnología tenemos que entender que no depende de mí como escuela, ¿ok? Ciertamente va a ser necesaria que la escuela tenga ciertas alianzas, etcétera, etcétera. Pero una cosa que hace 4Geeks es que te enseña a buscar trabajo en este sector. Y enseñarte a buscar trabajo en este sector es muchísimo más importante a que yo te meta 3 entrevistas y no sepas cómo desenvolverte en ellas. Por eso practicamos tanto a nivel de soft skills, ¿ok? Habilidades blandas, comunicación, cómo me enfrento a una primera llamada, qué tipo de preguntas tengo que hacerle a las personas que me llaman para entrevistarme, pero a su vez también practicamos entrevistas técnicas. En este sector hay muchas entrevistas que son de índole técnico donde yo quiero ver lo que eres capaz de hacer. Entonces, te enseñamos a enfrentarte a estas entrevistas, pero además, a medida que vas consiguiendo entrevistas, vas a practicar con uno de nuestros mentores para enfrentarte específicamente a ese puesto de trabajo. Básicamente, 4Geeks te convierte en el candidato ideal de ese puesto de trabajo al que estás aplicando. Ya. Entonces, es muy importante entender que conseguir trabajo es una metodología, es un proceso. Cierto. Y si las personas aplican ese proceso, pueden conseguirlo a tal punto que hablamos de cerca del 85% de las personas comprometidas con su búsqueda de empleo lo consiguen entre 3 y 6 meses después de terminar la formación. Cierto, muy bien. ¿Qué nos podías decir de lo que buscan las empresas de un profesional tecnológico? Bueno, lo primero que voy a decir es que el 77% de las empresas mexicanas dicen que tienen problemas para conseguir perfiles tecnológicos. Se habla con 1,100 expertos en inteligencia artificial en todo México. Entonces, básicamente lo que buscan, que sepas, ¿vale? Estamos en el mercado de la escasez, entonces lo importante es que, venga, amigo, si sabes algo, entra rápidamente aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco como empresa o lo que buscan las empresas? Pues tener una persona que no solamente sea un tecnológico, sino que también tenga capacidad de comunicación, que entienda el negocio. Entender el negocio en la era de la inteligencia artificial es súper importante. Además, que sepa darle contexto a la inteligencia artificial. ¿Okay? Cierto. Y eso evidentemente son cosas que se aprenden en 4Geeks, ¿no? Porque lo que buscamos es que una persona que entra a 4Geeks y confía en nosotros, pues consiga empleo. Y para conseguir empleo, tiene que ir específicamente enfocado en lo que buscan las empresas. Cierto. Ahora me recuerda que hace poco entrevisté a una experta, una señora experta en esto de los cambios tecnológicos y me decía que las empresas no encuentran profesionales que sepan expresar, que sepan hablar en público, exponer sus ideas, que eso es lo que están procurando y que encuentran más profesionales capaces a ese nivel en los países orientales, por ejemplo, que en los países latinos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que la capacidad de comunicación siempre ha sido necesaria y la capacidad de expresar correctamente y vender correctamente una idea, un producto, lo que sea, es sumamente importante. También tenemos que entender que en un mundo
donde la parte técnica la va a hacer una máquina y tú tienes que ser el coordinador o el orquestador de esa máquina, pues lo que viene es la parte de comunicación, cómo trabajes con las personas, cómo te enfrentes a los retos, tu resiliencia, etcétera, etcétera. No me malinterpretes. Ser el orquestador de la máquina no quiere decir que no tengo que tener conocimientos técnicos. Tengo que tener conocimientos técnicos y además muy buenos. Sí. Pero también tengo que tener habilidades blandas y pues claramente hay que desarrollarlas, ¿no? En el camino y ahora mucho más. También 4Geeks orienta, prepara a los profesionistas para... Claro, por supuesto, es lo que te digo. En la primera fase de la ayuda para conseguir empleo nos dedicamos a cómo me enfrento a una entrevista, qué tipo de preguntas tengo que hacer, cómo tengo que hablar en la entrevista, etc., ¿no? No estoy diciendo que enseñamos habilidades blandas para enfocarte o en desenvolverte correctamente en tu trabajo, pero sí te hablo de lo básico que necesitas para conseguir ese puesto de trabajo. ¿Vale? No me sirve que seas una persona muy geek, muy buena, excelente a nivel tecnológico, pero que no seas capaz de comunicarte con tu equipo. Eso. Porque si vas a ser el ingeniero de inteligencia artificial o vas a estar en un departamento de automatización, tienes que ser capaz de entender qué quiere la otra persona. Porque si no soy capaz de entender qué quieres tú, no puedo automatizarte tu proceso. Claro. Bien. ¿Qué importancia tienen las alianzas con empresas en su modelo educativo? Bueno, como te decía antes, son importantes, sí. ¿Ok? Pero lo más importante que tiene que tener o tenemos que entender es que yo puedo tener 100 millones de alianzas, que las tenemos. Estamos también conectados, que estamos hablando con la agencia digital de Chiapas, ¿no? Evidentemente es porque estamos conectados. Trabajamos con empresas, tenemos muy buena relación. Pero es que yo te puedo poner 14.000 empresas adelante y si no tienes la capacidad de desenvolverte correctamente en la entrevista no lo vas a lograr. Entonces, lo más importante no son las alianzas. Lo más importante es que, primero, el alumno entienda que conseguir trabajo es una metodología y que aplique al pie de la letra la metodología para que luego, cuando nuestras alianzas nos pidan perfiles, podamos recomendar ese perfil. O para que, mientras tanto, la persona en paralelo vaya buscando trabajo en la calle, ¿ok? En LinkedIn, en las plataformas. Cierto. Y sepa cómo hacerlo. Bien. Interesante. ¿Cómo ves la brecha de talento digital a nivel global? Pues evidentemente en la era de la inteligencia artificial, que es tan nueva y va tan rápido, claramente se necesitan más y más perfiles relacionados con tecnología, ¿no? Si volvemos a la estadística o al número, en México solo se estima que haya 1.100 expertos en inteligencia artificial, pues la brecha es enorme, claramente. ¿Okay? Y esto pasa aquí, pasa en España, pasa en Argentina, en Chile y en Estados Unidos. Se necesitan perfiles tecnológicos que vayan adelante. Cierto. Muy bien. Víctor, ¿qué es Rigobot y cómo transforma la forma en que los alumnos aprenden a programar dentro de 4Geeks Academy? Bueno, y si nos das un ejemplo. Claro que sí. Te decía que teníamos una inteligencia artificial que acompañaba a los estudiantes. Cierto. Ese es Rigobot. Rigobot es nuestra propia herramienta para que las personas no se estanquen durante su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que busco aquí? Lo que busco es que haya un mentor hecho con inteligencia artificial que, a medida que tú vas creando código o resolviendo ejercicios, va leyendo tus ejercicios y te va dando feedback. ¿Okay? Imagínate que yo te digo que tienes que hacer un robot de inteligencia artificial, que algo súper sencillo, que responda WhatsApps y me agende citas en mi peluquería. ¿Vale? Muy bien. Si no tengo ni idea de cómo empezar, por ejemplo, le digo a Rigobot, oye Rigobot, no tengo ni idea de cómo empezar. Y a lo mejor lo que me dice es, bueno, primero, descárgate todas las conversaciones de WhatsApp que tengas
porque nos va a servir para entrenar a nuestro robot. Paso 1. Ok. El que sea técnico y escuche esto, a lo mejor dice que estoy equivocado. Estoy poniendo sencillamente un ejemplo, ¿no? Pero Sí. lo que te va es dando pistas para que puedas avanzar en el proceso y puedas resolver tranquilamente. Ya, bien. Si es pues necesario trabajar sobre bases firmes, ¿verdad? Sí. Es que es súper necesario. Ten en cuenta de nuevo que si entendemos que el estancamiento es la principal causa de abandono o la frustración que genera el estancamiento, ¿cómo es posible que todos nuestros competidores no hagan esto? Es absurdo. Todos tenemos que tener un agente de inteligencia artificial que te acompañe durante el proceso. Que te acompañe, que no te diga las respuestas, que no es lo mismo. Claro, cierto. Bien. ¿La inteligencia artificial sustituirá a los profesores o los potenciará? Los potencia, 100% potencia a los profesores y en algún momento, dentro de 15 años, a lo mejor es capaz de entender la empatía y entender si una persona le está yendo bien o no y tal. Y a lo mejor tenemos a las primeras máquinas de inteligencia artificial que dan clases y tal. Pero yo creo que los profesores, maestros, docentes, mentores, etcétera, siempre van a estar, ¿no? A las personas nos gusta lo humano. Y por eso 4Geeks, a pesar de que tiene Rigobot, también ofrece mentorías ilimitadas, personalizadas, uno a uno, con seres humanos, de forma ilimitada. Ya, qué bien. Muy buen apoyo. ¿Cómo visualizas la educación para los próximos 10 o 15 años, Víctor? Visualizar el mundo entero en los próximos 10 o 15 años es dificilísimo, ¿no? O sea, y en 50 ni te cuento, ¿no? O sea, creo que va a ser absolutamente más complicado. Pero creo que vamos a estar en un mundo en donde la tecnología va a formar parte de nuestro proceso educativo, donde si a mí me gustan los chocolates y a ti te gustan los edificios, pues a ti los problemas de matemáticas van a ser con edificios y los míos van a ser con chocolates. Va a ser una personalización absurda. ¿Okay? Es lo que yo creo que puede suceder. De hecho, sucede en algunos colegios en Inglaterra. Han eliminado a los profesores como los conocemos y se han transformado en mentores, ¿okay? Porque todo el proceso educativo se entrega a través de la tecnología, ¿okay? Sin sustituir al humano, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que la capacidad de personalización que tiene la inteligencia artificial es mucho mejor que la tuya y que la mía. Entonces, pues es por eso que lo hacen de esa forma. Bien. Muy bien. ¿Cómo contribuye 4Geeks a democratizar el acceso a la educación tecnológica? Bueno, como decía antes, con financiación. Eso es importante. Y con becas. Y las becas, bien. En España, por ejemplo, lanzamos 30% de descuentos en nuestro curso solamente por ser venezolano, cuando Venezuela estaba en su peor situación. Es su mejor, voy a decir yo, la verdad, porque no es una noticia que me entristezca lo que ha sucedido, pero cuando se generó todo este problema, que evidentemente genera zozobra, pues para apoyar a esos venezolanos que estaban llegando, dijimos, toma, te ofrecemos esto. Algo así vamos a hacer en México. Por el simple hecho de ser mexicano, te vamos a dar una beca. Vamos a crear este fondo que digo, de $2 millones para que los mexicanos puedan estudiar. Que no es gratis, cuidado, ¿eh? Me encantaría. En proyectos como el de Chiapas, por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para conseguir fondos para que sea gratis, pero mientras tanto, pues no podemos. Y otra cosa otra manera con la cual nosotros democratizamos la educación es dándole acceso a todo el mundo a través no solamente de estos descuentos, sino que nos aliamos con empresas financieras y cuando la financiera no te da dinero a ti porque tu perfil no es a nivel financiero el correcto para esa financiera, pues asumimos nosotros el riesgo y te permitimos que pagues en 24 meses, por ejemplo. A pesar de que el curso dura 6. Cierto. ¿Okay? Bien, qué bueno. Entonces, eso es realmente democratizar la educación, ¿no? Ya, qué bien. Excelente. ¿Qué mensaje le darías a alguien que cree que ya es tarde para reinventarse profesionalmente? Cuidado con tu trabajo, porque si realmente crees que es tarde para reinventarte, lo más probable es que tengas problemas con la inteligencia artificial en términos de sustitución.
Cuidado, yo no quiero meter miedo. Yo quiero decir que hay una gran oportunidad ahora mismo. Hoy es el momento para empezar. Y si hoy quieres empezar a formarte en tecnología, pues, amigo mío, amiga mía, 4Geeks está aquí, evidentemente, para ayudarte y para que ese camino sea muchísimo más fácil. ¿Ok? Yeah. Entonces, ¿qué le digo yo a una persona que quiere empezar? Hazlo, empieza. Cierto. Curiosea, inténtalo, toquetea, equivócate y luego llámanos que te vamos a llevar hasta el cielo en tecnología, por supuesto. Ahorita me surge una pregunta de ¿qué alumnos tienen? ¿Ustedes tienen más alumnos o más alumnas en este tipo de Bueno, es una preparación? muy buena pregunta. Lamentablemente, la tecnología siempre se ha visto como un mundo de hombres, ¿okay? Donde la mayoría de las personas se identifican como hombres dentro de la tecnología. Sin embargo, hacemos un trabajo importante para atraer cada vez a más mujeres, ¿okay? Y cerca del 25 al 30% de las personas que estudian en 4Geeks se identifican como mujeres. Ya, qué bien, qué bien. ¿Y cómo imaginas el mundo en 20, 30 años con los avances de la inteligencia artificial, Víctor? Mira, Saúl, yo creo que el mundo va a ser algo como la película de Wall-E, ¿no? Que iba la gente así como en unas sillas electrónicas y tal, y que no hacían absolutamente nada porque todos los robots lo hacían con ellos. No sé si va a ser en 30 o en 50, pero creo que vamos hacia allá. Quizás ni tú ni yo lo vamos a ver, pero seguramente nuestras generaciones vivan algo como eso, ¿no? En donde entren a un bar y sea un robot, entren a los funcionarios, por ejemplo, que hacen tareas repetitivas, sean hechos con inteligencia artificial. Y yo no estoy buscando aquí alarmar y no estoy diciendo que la inteligencia artificial viene aquí a destruirnos y a quitarnos nuestros trabajos y a hacernos más pobres y tal. No, lo que nos hace más pobres es no montarnos en el autobús del cambio. Cierto. ¿Vale? Porque la inteligencia artificial desgraciadamente va a traer despidos y los despidos van a traer delincuencia y la delincuencia va a traer grandes problemas. Pero si nos enfocamos en formar a estos perfiles que podrían quedarse sin empleo en inteligencia artificial, cambia muchísimo la película. Por eso yo no quiero hablar de miedos aquí, quiero hablar 100% de oportunidad. Estamos en el mejor momento para esto. Bien. Cambie lo que cambie dentro de 50 años, no importa. Vamos a pensar hoy, en el presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amigo, aprender inteligencia artificial, no hay más. Bien, cierto. Cierto, ¿verdad? Y no verlo, o sea, a la distancia luego como que la vemos así algo muy, como un sueño, ¿no? Bueno, evidentemente ahí también entra el país, ¿no? Sí es verdad que las empresas mexicanas están empezando a implementar muchísima IA, ¿ok? Las grandes empresas. Esto, si nos vamos a las pequeñas, medianas empresas, las pymes, pues claramente todavía va a faltar mucho para llegar hasta ahí. Pero es que esto no es futuro. Esto es presente, es el hoy. Cierto. Muy bien. Gracias, Víctor. Pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Pero antes de terminar, ¿qué consejo les darías a quienes quieren construir una carrera exitosa en estas nuevas tecnologías? Mira, se lo voy a decir a la cámara para que si le voy a dar ese consejo a las personas que nos puedan estar viendo es aprender inteligencia artificial requiere dedicación, esfuerzo y compromiso. Te van a vender por todos lados que es fácil, que con 2 cositas haces mucho dinero, que con poco tiempo te conviertes en un profesional de esto y tal, pero no es así. Necesitas dedicación, esfuerzo y compromiso. Pero si eres curioso, si tienes ganas y si realmente quieres crear una carrera tecnológica, vas a poder porque el mejor momento es hoy. El mejor momento es hoy, cierto. Y hay que empezar ya. 100%. Muy bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Gracias, pues hemos llegado al final de la entrevista. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos tratado? Mira, la verdad que solamente puedo decir que gracias por habernos invitado aquí a hablar hoy y quiero decirle a las personas
De verdad el momento hoy es el mejor momento para aprender sobre tecnología y por favor entendamos que la inteligencia artificial va muchísimo más allá de hacer un cursito para crear chatbots. Muchísimo más allá. La inteligencia artificial abre y abrirá muchísimas puertas, pero con conocimiento. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, amigas, amigos, por seguirnos en Hablando de Negocios, donde les traemos información interesante y la que hoy acabamos de grabar aquí con Víctor es por demás interesante. Tómanla en cuenta, véanla, analícenla, compártanla con quien les pueda interesar. Se los van a agradecer. Hasta pronto, que la pasen bien. Gracias. Gracias.